¿Cómo andan, queridos, queridas amantes de la filosofía? Hoy tenemos que seguir viendo un personaje fundamental, un personaje clave, el personaje sintetizador, el punto de inflexión de la modernidad, Immanuel Kant. La clase pasada les propuse hacer una suerte de glosario con los contenidos que fuimos trabajando a efectos de que podamos entender con mayor profundidad el pensamiento complejo de este pensador que ha marcado la historia desde su persona en adelante. Decíamos que, a suerte de gran síntesis general y obviando algunas cuestiones específicas, la filosofía posterior fue a favor o en contra de este Kant. Pero lo que sí podemos estar seguros y decirlo con total certeza es que Kant ha sumergido a la filosofía en el camino de la conciencia del ser humano y a través de la conciencia hacia la realidad. Lo que en la primera clase hablábamos como microcosmos, el conocimiento de la realidad a través de la autorreflexión del ser humano, del conocimiento de cómo conoce el ser humano, de las preguntas que se hace el ser humano acerca de esta realidad. Vayamos sin más a poder conocer el pensamiento de este gran pensador de la filosofía moderna. Me voy a achicar a un costado. Básicamente la bibliografía va a ser la misma que la que trabajamos en la clase pasada, esas 66 hojas, carillas del manual de filosofía de Abaniano, último de los capítulos del volumen 2 de Historia de la filosofía moderna de los siglos XVII y XVIII. El último capítulo está dedicado a Kant como cierre de esta filosofía del siglo XVIII. Habíamos ya advertido la clase pasada que Kant va a desarrollar una especie de filosofía novedosa llamada criticismo, o que mejor dicho va a ser el padre de esa corriente que luego se conocerá como el criticismo. ¿Y cuál es la condición básica de ese criticismo? ¿Qué significa el criticismo? ¿Hacia dónde apunta básicamente esa filosofía distinta? En principio hay que decir que esa filosofía es una síntesis entre el empirismo inglés, que eso ya lo vimos con David Hume, como a su vez también con el racionalismo moderno, cuyo primero máximo exponente en la época de la modernidad fue René Descartes, el otro pensador con el que vimos. El criticismo en el fondo es una suerte de síntesis que agarra a entender de Kant lo mejor de cada uno de estas corrientes nociológicas también, formas de conocer la realidad, para poder generar esta corriente propia que es el criticismo. Cuando hablamos de crítica, hay que entender no lo que nosotros solemos entender por crítica, como voy a hacer la crítica a esta película, o voy a criticar a alguien, o dejar de criticar a esa persona, es decir lo malo de esa persona o emitir un juicio acerca de esa persona. Crítica en Kant tiene un sentido bastante particular, que se puede analogar al sentido que nosotros le damos o al sentido propiamente de criticar una película, criticar un libro o hacer una crítica a una determinada. Tiene que ver con buscar los fundamentos de un conocimiento o saber, escudriñando su posibilidad o falta de contradicción. Es decir, es sumergirse en los fundamentos de algo, criticar, para ver si hay una contradicción interna, para ver si fundamentos y posibilidad son iguales y por lo tanto podemos llegar a decir que ese pensamiento es un pensamiento fundado, o descubrir que hay una imposibilidad, que hay una contradicción y por lo tanto vamos a decir que ese pensamiento es infundado, ¿no? Cuando decimos que queremos establecer los fundamentos o determinar los fundamentos de algo, es justamente intentar saber si hay una contradicción interna o no hay una contradicción interna. En caso de no encontrarse diferencia entre el fundamento que justifica algo y su posibilidad, decimos que un objeto o concepto está fundado. Es decir, no admite contradicción interna. De hecho, cuando se les pide de su opinión y fundamente, se trata de eso, ¿no? De expresar
una serie de ideas conectadas entre sí que no tengan contradicción interna, es decir, que tengan sustancia, que tengan lógica, que tengan un dinamismo lógico y una coherencia interna y no se contradigan. Se puede decir entonces con certeza que la filosofía crítica kantiana y su método particular buscaba escudriñar y encontrar el fundamento de sus objetos en su posibilidad. Es decir, traducción, básicamente la filosofía crítica kantiana se preocupó en primer lugar por conocer cómo conocía el ser humano, en estudiar los sentidos y en estudiar la razón. Y ya les adelanto que va a decir que tanto la razón, mejor dicho, los sentidos van a tener una dimensión formal y van a tener una dimensión material, y la razón va a tener una dimensión formal y a su vez también una relación con el objeto o llamado fenómeno, mejor dicho, que los sentidos le van a brindar. Es decir, hay una dimensión material, no material sensible, ¿no? Pero como una suerte de materia que tiene que procesar el orden formal de la razón. Eso es filosofía crítica. Buscar los fundamentos. ¿Y qué significa buscar los fundamentos? Ver que no haya una contradicción interna, que no haya contradicción en los principales conceptos e ideas que están por detrás de una determinada situación u objeto. Cabe destacar que Kant no entendía dicha posibilidad, no contradicción, solo en su mero sentido lógico formal. Esta ha sido una de las principales cuestiones que lo terminaron separando de entrada de sus predecesores en la materia. Para Kant, la no contradicción o la posibilidad, posibilidad, no se transformaba en imposibilidad simplemente por algún tipo de contradicción interna. Para Kant, tenía que también haber un material, un dato, un algo para pensar. En otras palabras, podíamos caer en contradicción cuando hay justamente una contradicción lógica en algo, pero a su vez también es contradictorio cuando no hay nada para pensar. Es absurdo pensar la nada porque la nada no se puede pensar. Por lo tanto, lo que nos está queriendo decir es que va a haber una dimensión material, siempre va a haber un algo que los sentidos y la razón van a tener que procesar, por así decirlo, el lenguaje computacional, informático, ¿no? Los sentidos van a tener que procesar una información que les llega y la razón va a tener que procesar una razón que les llega. Y lo van a tener que hacer de una manera específica, de una forma específica, y por eso hablamos de una dimensión formal. Van a tener que ordenar eso que les llega de una forma específica, ¿no? Sin contradicción. La posibilidad kantiana, esa no contradicción, implica ambas. En principio tiene que haber una dimensión lógico-formal en nuestra forma de procesar la información que van a recibir los sentidos y una dimensión lógico-formal en nuestra razón que va a procesar una información particular que le van a brindar nuestros sentidos. Pero a su vez también hay una dimensión mental, no la forma en que la van a procesar, sino el propiamente qué nuestros sentidos van a procesar y qué va a procesar nuestra razón. Están las dos cuestiones, el qué se va a procesar y el cómo se va a procesar aquello que se va a procesar. Estas dos preguntas iban juntas en Kant y están dentro de este término que habla de posibilidad o no contradicción. En definitiva, para que no haya contradicción y se pueda llegar al fundamento de las cosas,
tiene que responderse la pregunta ¿qué es lo que se va a procesar por los sentidos o por la razón? Y cómo los sentidos y la razón procesan aquello que les llega para procesar. Si no hay contradicción en ese proceso, entonces vamos a decir que conocemos los fundamentos de aquello que estamos intentando conocer. En lo relativo con las potencias de conocimiento, los sentidos y la razón, podríamos decir que tanto los sentidos como la razón, para no entrar en contradicción, necesita, vuelvo a insistir, seguir una estructura de conocimiento determinada y tener algo que procesar o ajustar según esa estructura. Recuperando con estos nuevos términos lo visto en la clase pasada, podríamos decir lo siguiente. Los sentidos necesitan ser activados por algo externo, un material sensible que llegue a los sentidos y lo active, un rayo de luz, energía calórica, una molécula que en nuestros sentidos oleremos con un determinado olor. Necesitamos procesar esa información que nos llega, múltiple información que nos llega, para poder de alguna manera y a nosotros la realidad nos sigue pareciendo una realidad ordenada, una realidad una, no hay saltos en esta realidad, ¿no? Es el problema principal de la filosofía, de lo múltiple y lo uno que venimos viendo de hace clases. Esa multiplicidad de impactos que reciben nuestros sentidos, de disposiciones materiales, ese material sensible que reciben y los activa, bueno, tiene que ser procesado de una forma particular y decíamos que esa forma particular de procesarlo era justamente poniéndole las coordenadas espaciales y temporales. Ordenaba toda esa multiplicidad de material sensible que nuestros sentidos recibían, poniéndole las coordenadas en el espacio y poniendo las coordenadas temporales, ¿no? Entonces, de alguna manera los sentidos nos ayudaban a ordenar esa multiplicidad de impulsos que uno está recibiendo. Iba generando la unidad a partir de esa multiplicidad por esta formalidad que cumple la tarea de ir uniendo las cosas. El espacio y tiempo, decíamos, no existía fuera del ser humano, sino que son las formas, el formato, el punto PDF, el punto docx, el punto txt, por así decirlo, de forma análoga a un archivo de computadora, cómo se va procesando, cómo se va formateando esa información que nos llega en una sola unidad, que nosotros dijimos que se va a llamar en Kant fenómeno. El fenómeno es aquel conjunto de material sensible que activó nuestros sentidos, fue procesado espacio-temporalmente por nuestros sentidos, fue formateado espacio-temporalmente y terminó siendo un fenómeno, ¿sí? El producto de nuestros sentidos es un fenómeno. La razón va a necesitar justamente de un material y a su vez también una forma de cómo procesar ese material. El material es el fenómeno, justamente ese material sensible espacio-temporalizado que los sentidos ordenaron, ¿sí? El fenómeno es el material que va a utilizar la razón. Pero ¿cómo va a procesar la razón ese material? Lo vamos a ver con detenimiento más adelante en otro de los videos. Pero básicamente les adelanto que va a subsumir, va a colocar ese material espacio-temporalizado en categorías. Categorías preestablecidas, preexistentes en la mente de todo ser humano y que para Kant eran exactamente las mismas en todos los lugares del mundo, en todas las épocas de la historia. Entonces le llegaba ese material espacio temporalizado que la mente, la conciencia, el entendimiento lo iba subsumiendo y ordenando en esas categorías
preestablecidas como si fueran una suerte de caja vacía, para que se entienda. La razón entonces necesita del fenómeno, es el qué de lo que va a procesar la razón y cómo lo va a procesar subsumiéndola a categorías, colocando ese fenómeno en distintas categorías. Así vamos a tener como producto final el objeto de conocimiento que dijimos va a ser distinto a la realidad. El noúmeno es la realidad en sí misma, pero en tanto como seres humanos procesamos la realidad y la vemos, la olemos, la sentimos, la pensamos como seres humanos, porque somos seres humanos, nuestro objeto de conocimiento, nuestra realidad, entre comillas, es una realidad humana o una realidad a la manera en que el ser humano la puede percibir. La realidad es mucho más que eso y por lo tanto eso que está por fuera de lo que el ser humano puede concebir, porque lo ve a la manera de humano y filtra la realidad con sus capacidades de conocimiento y sus formas particulares de conocer, es lo que se conoce como noúmeno. Entonces va a haber una distinción en Kant entre objeto de conocimiento, que es justamente todo este proceso que expliqué con los sentidos y con la razón, la realidad filtrada, espacio-temporalmente y subsumida a categorías y relacionadas estas categorías entre sí, y por el otro lado la realidad en sí misma, la realidad que está por fuera del alcance de conocimiento del ser humano, que se va a llamar noúmeno. Se podría decir que para Kant, si uno entiende bien esto que estamos hablando, la metafísica clásica era una suerte de quimera, dado que le faltaba el dato de la experiencia por medio de los sentidos. No hay conocimiento, no hay objeto de conocimiento, sino tenemos algo con lo que experimentar. Por lo tanto, hablar de esencia, de sustancia, de causa, de forma, de acto, de potencia, bueno, en el fondo son todas quimeras para Kant, porque no hay una experiencia, no puedo experimentar qué es la sustancia o la esencia de un determinado objeto. A lo sumo quedará en el rango de lo noúmeno y a lo sumo no se podrá conocer porque el ser humano no puede llegar a conocerlo nunca por más que lo intente, porque filtra la realidad. Nuestros ojos ven una determinada rango de longitudes de onda. No ve los rayos X, no ve los rayos gamma, no ve los rayos ultravioleta, no ve los rayos infrarrojos. Si nuestros ojos vieran mayores longitudes de onda y podríamos procesar esa información, la realidad nuestra sería distinta. Al menos habría un color u otra sensación más que contemplar al momento de mirar la realidad. Se podría inferir entonces que para Kant la metafísica debía pasar a tratar sobre los límites del conocimiento humano. Ya no podemos hablar de la esencia, ya no podemos hablar de la causa, ya no podemos hablar de la forma. De lo único que podemos hablar es de cómo conoce el ser humano y de aquello que conoce el ser humano, cómo lo conoce. ¿Y qué es aquello que el ser humano conoce en su manera humana de conocer? Pero estamos encerrados en el ser humano y la relación del ser humano con la realidad. No nos podemos mover ya más allá de eso. Por eso les decía que Kant va a plantear una suerte de punto de inflexión de él en adelante, porque va a ser muy difícil salir de esta lógica kantiana. Porque es verdad, uno está filtrando la realidad cuando la conoce. Y por lo tanto podrá decir que formatea la realidad de otra manera, como lo hizo Kant. A diferencia de Kant podrá decir otra cosa. Pero va a ser muy difícil hacer filosofía si uno no parte desde las potencias de conocimiento que tiene el ser humano a analizar cómo conoce el ser humano cuando conoce. En el fondo, Kant propone una nueva metafísica, la única posible para él,
la de determinar el límite intrínseco de lo posible, en otras palabras, de la experiencia. Es una metafísica ligada a lo que el ser humano puede experimentar. Ya no vamos a poder hablar de cosas que están más allá de lo sensible. El criticismo kantiano está presuponiendo que la razón no pudo, no puede y nunca va a poder ir más allá de la experiencia. Si recuerdan lo que dijimos al principio, sería imposible, sería contradictorio que la razón no tuviera un material para trabajar, y ese material dijimos que es el fenómeno, y ese fenómeno en realidad es la espacio-temporalización de el contenido sensible que le llega. Y por lo tanto, lo que está procesando la razón, ese fenómeno que está subsumiendo a categoría, en el fondo está ligado a la experiencia. El ser humano muy difícilmente va a poder pensar cosas que nunca antes experimentó. Vamos a ver algunos ejemplos concretos de algo más adelante que le va a llamar juicios sintéticos a priori, pero vamos a ver de todas maneras que por más que sean a priori, es decir, antes a la experiencia, en realidad no son tan anteriores a la experiencia porque necesitan de la experiencia, en algún momento necesitaron de la experiencia para poder llegar a ese juicio o a esa proposición concreta, oración que estaban diciendo. Lo que sí podemos decir que en el fondo el único mundo que podemos preocuparnos es el mundo humano y que no hubiera mundo humano sin el ser humano. Que hay un montón de dimensiones de la realidad, aspectos de la realidad que se nos van a estar escapando porque, según Kant, nosotros simplemente podemos conocer los objetos de conocimiento que procesan nuestros sentidos, que procesan nuestra razón a la luz de la experiencia. ¿Sí? Vamos a dejar este primer video acá para después meternos en un segundo tema que es el análisis trascendental que va a hacer Kant, que es uno de los pilares fundamentales de su pensamiento, para después terminar sí en una discusión de la crítica de la razón pura, que es como la obra por excelencia de Kant, que luego lo llevará a ser la crítica de la razón práctica. Es aquel libro, La crítica de la razón pura, donde fundamenta justamente todo aquello que les estoy compartiendo. Nos vemos entonces en un próximo video para trabajar el análisis trascendental de Immanuel Kant.